Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren. Como cada semana estamos en un nuevo programa de Contratapas que hay que ver por el canal justamente Contratapas de YouTube. Pero bueno, nosotros también lo distribuimos, así que lo van a tener también. No se olviden de poner me gusta, suscribirse, tocar la campanita, en fin, todas esas cosas que nos ponen tan felices. Opinen, manden mensajes, que también nos agrada mucho, y esto lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gulbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien le damos la palabra y que nos cuente de qué vamos a hablar en este programa. Bueno, Héctor, un gusto, como siempre, compartir con vos y nuestros compañeros oyentes y también compañeros visuales, porque nos ven. Bueno, hoy nos hicimos algunas preguntas acerca de cómo escriben los escritores cuando no escriben poniendo su voz en un personaje. ¿Cómo escriben cuando son ellos mismos dirigiéndose a alguien querido ¿O no? o tal vez conocido? Por eso, lo que decidimos hoy compartir cartas de algunos escritores que le enviaron justamente en distintas situaciones de su vida a interlocutores muy válidos para ellos. Yo voy a empezar con una carta que le envió Cortázar a Pizarnik y Bien, voy a ponerlos primero un poquito en escena. Alejandra Pizarnik fue una gran poeta argentina y amiga íntima de Julio Cortázar. Entre ellos se escribieron cartas con las emociones a flor de piel. Julio intentaba ayudar a Alejandra a superar sus terribles depresiones. Las cartas entre ellos pueden decir lo mucho que se querían y lo cercanos que eran, tratando siempre de tener en cuenta que la distancia física, ¿no es cierto? En este caso, no impide la intimidad. La carta es Te quiero viva y se la escribe Julio a Alejandra en París el 9 de septiembre de 1971. En su carta anterior ella le comentaba que estaba internada por un intento de suicidio. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego que te das cuenta. Y sin embargo, no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Es otro que es también vos. Lo sé, pero no es todo. Y además, no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos, y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y ésta el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámalo la luz, o César Vallejo, o el cine japonés, un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip.
rosa o verde, para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Esta carta él la envió el 9 de septiembre de 1971, decíamos. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, Pizarnik finalmente se suicidó, ingiriendo, dicen, 50 pastillas de un barbitúrico conocido comercialmente como Seconal. Bien, muy bien. Bueno, yo la conocía, sí, esta carta. Es muy interesante. Tengo el libro de todas las cartas de Pizarnik, pero no tengo la carta de Cortázar, porque son las cartas que Pizarnik mandaba, no las que Claro. recibía. Yo, Sí, ella tuvo una intensa correspondencia con Silvina Ocampo, por la esposa de ejemplo, Bioy también Casares, tengo aquí con, una. con la que tuvo una relación muy especial. ¿Vas a hablar de eso? Sí, dos cartas de Pizarnik que me parecieron muy interesantes. Tengo acá. Bueno, empiezo con una y después seguís vos, pero esta me es Sí, sí. interesante porque es una de Pizarnik a Adolfo Bioy Casares. Eh, es muy interesante, las elegí estas por cosas muy particulares que ahora paso a contarles. Dice así, querido Adolfo Bioy Casares, no puedo escribirte un mensaje desde New York porque las ciudades son una cosa que no tiene nombre, sobre todo las ciudades New York. Ahí lo pone literal para hacer como una metáfora de otras ciudades que son parecidas Claro. a Nueva York. Por aquí todo ha cambiado, todo desde 1964. Calles invadidas por fiki. Los fiki, esto lo busqué, es un género musical muy parecido al rap. Parece que mucho no le gustaba ese tipo de música. Deleznable. Y jóvenes, entre paréntesis ya pone cómo me aburren, autodenominados hippies, así como una preeminencia de presuntos colores psicodélicos, ¿no? Estamos en 1964, ¿no? Con el nacimiento de todo eso. Todos se subordinan al anaranjado. Que Freud nos ampare, dice eso. ¿Qué puede hacer una vieja demasiado experimentada como yo? Lo pregunto porque Vieja. la... Sí, ella se dice así. Y no era joven en realidad. Sí, Lo por pregunto eso. porque las mejores librerías de antaño ostentan nada más que libros de política. Estaba lamentándose porque todos los libros eran de política. Pronto seremos una secta muy minoritaria y rarísima. Y está bien que así sea, creo. Entre tanto, un abrazo de su Alejandra Pizarnik aquí. Se ve que lo trata de usted, ¿no? Porque dice su Alejandra Pizarnik. Bueno, me interesó por este tema de los hippies y la psicodelia, ¿no? ¿Cuál era la impresión Claro. que había causado en el lugar donde nació todo eso, ¿no? Y aparte del reconocer como que la poesía va a terminar siendo algo que se va a reproducir en un reducto de gente, ¿no es cierto? Claro, bueno, sigue siendo un poco así, pero bueno. No, no tanto. Mira, yo siempre digo, los poetas hablan, hablan, y la mayoría de los concursos y encuentros son de poetas, Sí, así que son los pero que más se mueven para mantenerla. se mueven, pero hay muchos más escritores de poesía que lectores. Pero Puede bueno, ser, puede bueno. ser. Hay que Bueno, hacer que los seguimos. escritores lean poesía. Sí, sí, le vamos a pedir. No es fácil Bueno, leer ciertas poesías. no, no, es un género difícil la poesía. Pero bueno, la poesía subyace en los demás géneros literarios, porque ¿qué novela no tiene una imagen poética? Claro, sí, sí, seguramente. Y es así, Qué cuento no la tiene? Entonces, está presente la poesía. es verdad. Bueno, si sigo yo, voy Dale, a ir a la relación entre Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Antonio Machado fue un poeta español que vivió entre 1875 y 1939 y murió en el exilio
durante la Guerra Civil Española. A su vez, Miguel de Unamuno vivió entre 1864 y 1936. Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la llamada generación del 98, pero como uno de sus mayores integrantes, en cierta medida, fue el maestro de los que se llamaron de esa generación. La admiración de Machado por Unamuno es inmensa. Va a decir, es don Miguel, es el único político que no usa máscara. En esto estriba su enorme fuerza. Unamuno es un hombre orgulloso de serlo, que habla a otros hombres en un lenguaje esencialmente humano. Se dirá que esto no es política. Yo creo que es la más honda, porque puede haber política fecunda sin amor al pueblo y amor al pueblo sin amor al hombre, como para pensarlo, ¿no? Lo que decía en ese momento nuestro queridísimo Antonio Machado. Y fue en 1936 en Madrid, en una de las tertulias que los hermanos Machado realizaron, cuentan que Unamuno entró diciendo, yo vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco, don Antonio Machado. O sea, como verás, la admiración era mutua. Mutua. Y su relación fue muy intensa y en su correspondencia no solo se ciñó a lo estrictamente literario y político, porque también hablaron de temas sentimentales o más íntimos. Entonces, la carta es un fragmento, lo que voy a leer, de Antonio Machado a Miguel de Unamuno, que fue publicado por Unamuno en 1904. No quiero que se me acuse de falta de sinceridad porque eso sería calumniarme. Soy algo escéptico y me contradigo con frecuencia. ¿Por qué hemos de callarnos nuestras dudas y nuestras vacilaciones? ¿Por qué hemos de aparentar más fe en nuestro pensamiento o en el ajeno de la realidad que tenemos? ¿Por qué la hemos de dar de hombres convencidos antes de estarlo? Yo veo la poesía como un yunque de constante actividad espiritual, no como un taller de fórmulas dogmáticas revestidas de imágenes más o menos brillantes. Pero hoy, después de haber meditado mucho, he llegado a una afirmación. Todos nuestros esfuerzos deben tender hacia la luz, hacia la conciencia. He aquí el pensamiento que debía unirnos a todos. Usted, con golpes de masa, ha roto, no cabe duda, la espesa costra de nuestra vanidad, de nuestra somnolencia. Yo, al menos, sería un ingrato si no reconociera que a usted debo el haber saltado la tapia de mi corral, de mi huerto. Y digo, es verdad, hay que soñar despierto. No debemos crearnos un mundo aparte en que gozar fantástica y egoístamente de la contemplación de nosotros mismos. No debemos huir de la vida para forjarnos una vida mejor, que sea estéril para los demás. En realidad es que a todos nos duele, pero en el fondo de esta gran miseria hay algo que nos llevará a todos a unificar nuestros esfuerzos hacia un ideal que está más alto de nuestra vanidad, no cabe duda. Bueno, en un tiempo de tanto individualismo, ¿no? Escuchar frases como estas creo que es conmovedor. Sí, sí, además, bueno, después Serrat le puso música a muchos poemas de Antonio Machado que lo hicieron conocer a otros que no, que de pronto no leían poesía, y eso me parece Claro, no se maravilloso, llegó a través de la poesía, pero se llegó a través de la a música través a de la su obra. música, claro. Sí. Bueno, yo traje una carta que, bueno, Einstein no era un escritor, bueno, todos lo conocen, pero es una carta que yo pensé que era muy significativa por lo que representa y también porque está escrita en 1939 y es enviada a Roosevelt. Y además es una carta que en estos días justamente, se está subastando y sale Qué entre interesante. 4 y 6 millones de dólares. Pero bueno,
es interesante, búsquenlo porque es una carta más extensa de lo que yo voy a leer, por supuesto. Y dice así, estamos en 1939, ¿no? En vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Señor, algunos trabajos recientes realizados por Enrico Fermi y L. Sealand, de los cuales he sido informado en manuscritos, me llevan a esperar que el elemento uranio pueda convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Ciertos aspectos de la situación que se ha producido parecen requerir de vigilancia y, si fuera necesario, de una rápida acción por parte de su administración. Le está advirtiendo a Roosevelt, ¿no?, sobre los peligros. Este nuevo fenómeno podría conducir también a la construcción de bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas. Una sola de ese tipo, llevada por un barco y explotada en un puerto, podría muy bien destruir este por completo, así como el territorio que lo rodea. Ahora parece casi seguro que esto podría lograrse en el futuro inmediato. Y ahí hay una nota del traductor que dice que se lograría en diciembre de 1942, ¿no? Esto está en 39. Y termino, la carta es muy, muy larga, yo la recorté. Dice, tengo entendido que Alemania ha detenido actualmente la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia, las mismas que fueron tomadas, que en realidad es invadidas recientemente. O sea que Alemania no vende el uranio justamente porque está también en esta carrera por la bomba atómica, ¿no? Bien, después, Einstein fue convocado para participar del proyecto, pero desistió porque no estaba de acuerdo, digamos, desde el punto de vista ético, moral, filosófico. No iba a ser parte de eso. sí, 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 sí. Bueno, nada, esa es la carta, me pareció muy interesante porque Sí, y es muy particular, reveladora, reveladora, ¿no? Escrita en 1939, una visión que tenía, ¿no? Muy, muy precisa. muy acertada, Sí, por sí. otra parte. Bien, Bueno, seguimos, Graciela. yo voy a tomar a León Tolstoy, que vivió entre 1828 y 1910. Fue un novelista, dramaturgo y, no hay que sacarle esta categoría, pensador ruso, cuya obra está considerada entre las más importantes de la literatura universal. Entre sus textos más célebres figuran Ana Karenina y Guerra y Paz, dos de las piezas que muestran el realismo ruso en toda su plenitud, ¿no es cierto? Aunque Tolstoy también fue autor de una vasta obra de no ficción. Sus obras justamente de pensamiento filosófico y religioso son representativas de una época de gran crisis moral y han sido referencia para figuras históricas como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Además de profundamente cristiano, Tolstoy fue anarquista y pacifista, por lo que fue nominado en numerosas ocasiones al Premio Nobel de la Paz, aunque nunca lo obtuvo. En realidad, hay mucha gente, nosotros conocemos uno que siempre estaba por ser nombrado y Y nunca lo no, y nunca nombraron, lo ¿no es nombraron. cierto? Bueno, dentro de los diarios y cartas que dejó mucho material, dejó una carta que le escribe a un amigo de su hermano en octubre de 1860 y le dice, usted conoce ya lo ocurrido. Murió el pasado 20 de septiembre, en mis brazos prácticamente. Nada antes me había impresionado tanto. Él solía decir, y es cierto, que no hay nada peor que la muerte. Y qué bueno es pensar, no obstante, que con ella todo acaba, pues nada hay peor que la vida. ¿Y para qué afanarse y esforzarse? Si lo de Nikolai Tolstoy, el hermano de él, ¿no es cierto? Nada quedó para él. Él no hablaba de que veía la cercanía de la muerte, pero sé que él seguía sus pasos y sabía con certeza lo que aún le aguardaba.
Pero sí, de verdad, ni yo ni nadie luchará hasta el último instante con ella como él lo hizo. Unos 2 días antes yo le dije, sería necesario ponerte el bacín en la habitación. Oh, no, dice, estoy débil, pero no tanto aún. Aún habremos de pelearnos. No se rindió hasta el final, haciéndolo todo él mismo, tratando siempre de realizar algo. Escribía, preguntaba por mis escritos y me aconsejaba. Y todo eso, a mi entender, no lo hacía ya obedeciendo impulsos de su naturaleza, sino por principios. Continuamente me digo, dejemos que los muertos entierren a los muertos. Hay que dedicar a algo las fuerzas que aún tienes, pero no se puede convencer a la piedra de que caiga para arriba y no para abajo, hacia donde tiende. Esto tiene que ver con la naturaleza del escorpión, ¿no es cierto? No se puede reír con una broma que nos molesta, ni se puede comer sin apetito. ¿A qué viene todo? Si mañana empezarán los suplicios de la muerte con toda la ignominia de la ruindad, la mentira, el engaño de sí mismo, y terminarán en la nulidad, en la anulación de uno mismo. Resulta divertido. Sed útiles, virtuosos y felices mientras viváis. Y se vienen diciendo los hombres unos a otros desde hace siglos, también nosotros. Y la felicidad y la virtud y la utilidad se encuentran en la verdad. Y la verdad que yo he sacado de mis 32 años es que la situación en que nos ha colocado alguien constituye el más horrible crimen y engaño para el que nosotros, los liberales, no hallaríamos palabras. Si un hombre pusiera a otro en esa misma situación, alabemos a Alá, a Dios, a Brahma, así de bienhechor. Tomá la vida tal como ella es. No es Dios, sino vosotros mismos, quienes os habéis puesto en ese estado. Pues bien, es así como yo tomo la vida, tal como ella es, en el estado más vulgar, detestable y falso. Bien, Tolstoy, Ana Karenina de Guerra de la Paz. Bueno, yo los leí, ambos libros, sobre todo Ana Karenina me quedó grabada, no sé por qué. Bueno, les puedo decir cómo termina, pero no te va a gustar, no, mejor no. No sé si alguien, son unos textos enormes, digamos, qué sé yo. Tendría 500, 600 páginas Ana Karenina, una cosa Sí, así, en ese sí. orden, ¿no? Ana Karenina tiene muchas versiones cinematográficas. Sí, La sí. última con Keira Knightley y es excelente. La Guerra de la Paz también tiene una rusa y una americana, que es muy interesante porque como una competencia para ver quién la hace mejor, ¿no? Bien, ¿Y cuál te gustó más? no, yo no me las acuerdo, las vi las dos, pero me parece que como, bueno, los americanos haciendo cine son muy especiales. Pero son buenas las dos, ¿eh? La rusa está más inclinada hacia la música, el baile, ¿no? Es más poética. En cambio, la americana tiene un tono más novelístico, tipo novela, ¿viste? Así que bueno, pero me gustaron, sí. Y Ana Karenina, no sé, nunca vi ninguna película sobre Ana Karenina. No, Yo no. vi varias, Ah, bien. Bueno, yo muy tengo buenas. aquí una carta que le escribe Antón Chejov. Yo sé que vos tenías algo de Chejov, pero no es esta. No, no, Eh, no, 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 yo Chekhov lo que tengo es adoración. ah, bien. Se lo escribe a Máximo Gorki, ¿no? Porque le pide consejos Máximo Gorki a Chejov. Máximo Gorki era un joven y Chejov era más grande. Está escrita en 1898. Entonces es interesante porque acá le da lecciones para cómo escribir o cómo escribe él, ¿no? Me pregunta cuál es mi opinión sobre sus cuentos. ¿Qué opinión tengo? Un talento indudable y además un verdadero y gran talento. Por ejemplo, en el cuento En la estepa crece, con una fuerza inhabitual e incluso me invade la envidia de no haberlo escrito yo. Usted es un artista, una persona sabia, siente a la perfección,
es plástico, es decir, cuando representa algo, lo observa y lo palpa con las manos. Eso es arte auténtico. Sigue, ¿eh? Hablar ahora de los defectos. No es tan fácil. Hablar sobre los defectos del talento es como hablar sobre los defectos de un gran árbol que crece en un jardín. La imagen esencial no se detiene o no se obtiene del árbol en sí, sino del gusto de quien lo mira. ¿No es así? En mi opinión, usted no tiene contención. Es como un espectador en el teatro que expresa su entusiasmo de forma tan incontinente que le impide escuchar a los demás y a sí mismo. Especialmente esta incontinencia se nota en las descripciones de la naturaleza con las que mantiene un diálogo. Cuando se leen, se desea que fueran compactas, en 2 o 3 líneas. Las frecuentes menciones del placer, los susurros, el ambiente aterciopelado y demás añaden a estas descripciones cierta retórica y monotonía y enfrían, casi le diría que cansan. Bueno, la carta es enorme, ¿no? Es mucho más larga. Pero bueno, yo extraje esto porque me interesó mucho ese contraste entre lo bueno y lo malo, ¿no? No, pero está buenísima. Aparte, cómo fundamenta su opinión. Me hubiera encantado que Chekhov me haga el prólogo de un libro. Sí, Por supuesto sí, que todo eso malo me lo diga primero, así yo lo arreglo. Y no lo sí. pusiera en el prólogo. Sí, está bueno porque algunas veces me pidieron hacer prólogo, hice varios prólogos. Y a mí no me gusta mucho cuando me quieren corregir el prólogo, ¿viste? Pero lo que pasa es que es a gusto del consumidor. La gente espera que el prólogo, siempre el que se lo escribe, diga cosas buenas. Sí, es verdad. Bueno, nada. Bueno, listo, seguí con el tuyo. Acá yo Bueno, con Chejo terminé. muy bueno lo de Chekhov, lo disfruté. Bueno, yo voy a seguir con Gabriel José García Márquez, que vivió entre 1927 y 2014. Fue un escritor, guionista, editor de libros y periodista colombiano. Debido al deterioro de su salud, anunció su retiro de la vida pública en noviembre del 2013. Pero lo hizo a través de una carta donde detalla lo que haría si le regalaran un trozo de vida como presagio de su muerte, ¿no? Entonces dice, habla muchísimo, es muy larga. Yo voy a decir nada más que algunas de las frases que participan de esta carta. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Bueno, y tengo mucho más, pero quiero que Sí, qué vos... lindo. Sí, sí, agradable, muy lindo. Bueno, yo tengo aquí una de Pizarnik, pero a Silvina Ocampo también, conociendo que había una relación bastante estrecha entre ambas, ¿no? Es muy corta, así que vamos con ella. Dice, tristísimo día en que te telefoné
para no escuchar sino voces espurias, indignas, originarias de criaturas que los hacedores de golems hacían frente a los espejos. Por vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabés cuánto y sobre todo sufro. ¿Acaso las dos sepamos que te estoy buscando? Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles. Y firma S y A, o sea, Silvina y Alejandro. Es significativa en función de la relación que sabíamos que había, ¿no? Silvina no le llevaba mucho el apunte, pero ella seguía insistiendo. Mm. No, muchos hablan de un amor platónico por parte de Alejandra con Silvina, ¿no es cierto? Sí, no sé qué tipo de amor, digamos. Estamos hablando de principios del siglo XX, otros prejuicios, otra forma de expresarse. Pero bueno, había sido una relación íntima, ¿no? Igual Pizarnik en sus diarios, que yo los leí, era una mujer bastante sexuada, si se puede decir de una manera, ¿no? Y era bisexual, porque en un momento dice, necesito un cuerpo, no me importa el sexo, ¿no? Y lo dice y en varias ocasiones en el diario aparece su condición, que está muy bien, simplemente lo digo. Claro, no, no, por supuesto, no, no hay un juicio valorativo, es un comentario que estás haciendo. Claro, así es. Bueno, te cedo la palabra, creo que nos estamos llegando al final, pero no, tenemos un Bueno, poquito de yo tiempo todavía. voy a decir una más de Gabriel García Márquez y ya nos estamos despidiendo. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro, perdón, hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse. Claro, por Bueno, supuesto. y sigue la carta y es magnífica las cosas que dice, ¿no es cierto? Pero es una carta como que va dirigida a un público, no es una misiva que es ese diálogo que se establece entre dos personas únicamente, ¿no es cierto? Esto es Claro, lo que claro. tiene de diferente esto que estoy contando de Gabriel García Márquez. Bueno, por mi parte quería contarles de que yo recibo saludos, comentarios acerca del programa, pero por chat privados. Me he dado cuenta que la gente que me escribe no le gusta mucho dejar comentarios aquí en el canal. Tengo alguien conocido que sé que va a escuchar el programa y le mando un saludo muy especial, Arialdo, que siempre nos deja comentarios importantes. En el último programa que hicimos acerca de los pecados capitales, la ira, él hablaba de que fue para él una clase de literatura e historia a la vez y que le fascina. Ujú. Así que estaba muy contento. Bueno, me alegro mucho. Sí, había algunos mensajes, bueno, ya los leeremos en los próximos programas. Yo lo que hago es ahora saludar a la audiencia, decirle gracias por estar ahí escuchando y nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, como verán, yo también me vestí de primavera ya, porque cuando vean este programa va a ser primavera, así que los saludo y que tengan una muy feliz y cálida estación primaveral.